Lamentablemente no se me olvidará jamás porque un problema de esa naturaleza jamás se olvida, ¿no? Chorros de cerveza, vino y ron, las tribunas con bandera, cántico y trombón, los búcaros con una ilusión, del 81 octubre 11, qué desilusión. Por estos días el fútbol colombiano se ha hablado de jugadas dudosas y de arbitrajes que han tomado decisiones que han interferido en los resultados de los partidos. Ni siquiera el VAR ha logrado que dichas dudas queden despejadas en aficionados, prensa y por supuesto los equipos de fútbol. Pero enmarcado en el olvido está ese terrible 11 de octubre de 1981, indiferencia denunciada por varios de quienes vivieron la tragedia, para los que no se ha hecho suficientes esfuerzos para recordar a las víctimas. Una tragedia que empezó por dudosas decisiones arbitrales, sin contar la desorganización de la logística del estadio y la excesiva autoridad de la fuerza pública. Y es que los 11 de octubre en la historia reciente del balompié nacional ha logrado borrar también la tristeza y la injusticia por alegría y júbilo, pues una fecha similar pero en 2011 Colombia le ganó por primera vez en toda la historia de las eliminatorias en La Paz a Bolivia. Sería para la de Brasil 2014. 2 años exactos después recibíamos a Chile en Barranquilla y tras un 0-3 abajo en el primer tiempo, los cafeteros de la mano de Teo y Falcao lograron empatar y con este resultado fue suficiente para que luego de 16 años Colombia dijera de nuevo presente en la cita orbital más importante a nivel de selecciones. Pero devolvámonos a los años 80, el rentado colombiano de aquel día de 1981. En la capital santanderiana, desde las 11 de la mañana, la gente empezó a llegar al estadio Alfonso López. La previa daba a un Atlético Bucaramanga que estaba a un punto de llegar a las finales del certamen de ese año. El estadio colmó la capacidad, pero las emociones colectivas conllevaron a que dejaran entrar a la gente así, sin boleta. Cuando empezó el partido, sobre las 3 de la tarde, ya habían muchos borrachos. Más de 20.000 personas entraron ese día al escenario deportivo. Con euforia, ese día fue el preludio de la desgracia. Un gol del equipo tiburón opacó la felicidad en el Alfonso López en el primer tiempo. La alegría regresó solo hasta la segunda mitad del encuentro, cuando en el minuto 4 Galván hizo un gol. Los ánimos regresaron a las graderías. Un 1-1 no estaba mal. Sin embargo, otro tanto de los barranquilleros se robó las ilusiones. Además, Peña, el árbitro central, omitió cobrar una pena máxima contra el Junior. Bucaramanga desde todos los ángulos buscaba el gol del empate y se presentó una oportunidad que fue la piedra del escándalo, cuando hubo una jugada donde derribaron a el desaparecido ya Roberto Alirio Frascuelli en el área de las 16:50, donde el público pidió la pena máxima y el árbitro, para él en esos momentos, no consideró que se había cometido la falta en el área para cobrarla de los 12 pasos y que podía ser el tanto del empate. Y vino otra jugada de peligro en el arco del equipo juniorista cuando agarraron de la camiseta a Alejandro Onis, jugador argentino del cuadro canario. Allí fue la cosa, la Troya, lo tremendo, el espectáculo se vino a tierra y se formó el escándalo. Entonces sí, la agresión soberbia del público. Ese empate era de oro. En la campaña de 1981, Bucaramanga se ha reforzado con nombres importantes como Saturno y otro delantero argentino, Edgar Luis Paruso. Y si ese partido hubiera acabado en victoria o en empate, se podía asegurar la clasificación a la segunda fase del campeonato colombiano de aquel año. A pesar del revés, pocos debieron pensar que esa desgracia deportiva se iba a transformar en una verdadera tragedia. Para el momento del penalti no señalado, esa mezcla de multitud, licor y ambiente de mal arbitraje, estalló una batalla campal en la tribuna de Sur. Luego, en Oriental, se bajaron muchas personas a mover las mallas y al poco tiempo, estas cayeron y la gente se metió a la gramilla. La multitud estaba iracunda y querían hacerle pagar al árbitro Eduardo Peña la mala decisión. El colegiado
Aterrado, decidió acabar el partido y correr a refugiarse al Camerino Sur. No, imagínate, son la raya y la gente atrás corriendo y se escuchaban disparos y no. Una cosa, yo me quedé quieto ahí porque ¿qué más podía hacer? Al verse la policía armada solo de bolillos, superada por la multitud, el ejército decidió responder enviando auxilio. Aunque no existe confirmación oficial del hecho, testigos y reportes de prensa de la época narran que el personal que llegó a prestar ayuda era un batallón contraguerrilla, recién llegado desde la región del Carareopón en el Magdalena Medio, para la época una zona roja del conflicto. Ya cuando entró la policía y todo, pues ya todo estaba prácticamente normal. El problema fue cuando ya entró el ejército entró dando culata, pues pegándole al que encontraba el paso y la gente entonces reaccionó, se prendió, ahí sí fue cierto, porque ya todo estaba normal. Y el problema fue de un momento a otro y ya ingresó la policía, la gente en las mallas, rompiendo las mallas. La gente ingresó al campo y entonces de un momento a otro empieza el bonchi, que se llama, y la policía empieza a repartir bolillo a diestra y siniestra. Pues la labor de uno como reportero gráfico de todas maneras es estar ahí, no sin antes que de todas maneras nosotros éramos civiles y pues también nos dieron nuestro par de bolillazos. Los jugadores se refugiaron también en el camerino cuando empezaron a sonar los disparos. El escenario del caos pasó al de personas tiradas y soldados disparando. Era la época del Estatuto de Seguridad que desde septiembre del 78 había impuesto el entonces presidente Julio César Turbay y que muchos calificaron de un exceso de poder digno de una dictadura. Esos años fueron muy cuestionados porque las fuerzas militares tenían facultades de policía judicial y existieron muchas violaciones de derechos humanos. Por la exaltación y el trago, dicen testigos, vieron cómo aficionados intentaron quitarle los fusiles a los soldados. Peña y los dos jueces de línea, Víctor Sánchez y Jorge Becerra, se quitaron las camisetas negras y se dejaron las blancas. No se sabía quién era el juez central. Peña llegó a afeitarse el bigote y el hombre quedó irreconocible. Otro de los testigos y hermano de una de las víctimas es Luis Alejandro Martínez, espectador también de aquel encuentro. Nosotros estábamos en la parte oriental, ya en la parte del descanso ya para salir, y él llevaba una camisa verde fosforescente. Y yo creo que por el color de esa que tuvieron que haber hecho mira a él en la espalda y le produjo 2 tiros de G3 en la espalda. Y luego de más de 4 décadas, nadie sabe quién dio la orden de disparar. Nunca han aparecido las respuestas concretas. Al día siguiente de la tragedia, las directivas del Atlético de Bucaramanga viajaron a Bogotá para exponer el caso a la DIMAYOR, pedir la anulación del juego y solicitar la expulsión del cuerpo de árbitros del fútbol profesional, de los 3 jueces que pitaron ese día. El resultado fue avalado por la División Mayor del fútbol colombiano y el Junior avanzó a la final. La asamblea del departamento hizo una sesión especial para mirar lo ocurrido. No asistieron los comandantes del ejército ni de la policía. Los diputados culparon a las directivas del equipo por permitir el sobrecupo en el estadio y la ingesta de licor en las tribunas. La culpa comenzó a patearse de un lado a otro, hasta la prensa local, especialmente los comentaristas de radio, fueron señalados por la DIMAYOR, que en un comunicado a la opinión le pidió al Ministerio de Comunicaciones que regulara las emisoras para un mejoramiento del deporte y la conservación de la paz pública. Además, contrario a lo que pedían las directivas del equipo, sus jugadores, la afición y los medios, la entidad le dio el voto de confianza a la terna arbitral que estuvo en el juego y expresó su solidaridad. El reporte oficial habla de 4 muertos y más de 30 hinchas gravemente heridos. Sin embargo, nadie que haya estado allí cree que la cifra sea cierta y muchos hablan de que el número de fallecidos llegó al menos a 17. El destino de esa gran nómina dirigida por un ídolo búcaro como Roberto Pablo Janiot se torció después de ese momento. El ánimo, la confianza y por ende el rendimiento se fue al piso. Muchas de las figuras abandonaron el barco al final de esa temporada. Para muchos hinchas fieles, si otra hubiese sido la suerte ese domingo, la historia hubiera tenido un sabor más dulce, incluso hasta un sabor a estrella. Por los hechos ocurridos en esa fecha, el 11 de octubre se conmemora el Día del Hincha Leopardo.
en memoria de aquellos que murieron y de los que no hay razón de ellos, que los recuerde para que se haga justicia. Lamentablemente no se me olvidará jamás porque un problema de esa naturaleza jamás se olvida. Aquel 11 de octubre, día del hincha leopardo, en esta fecha especial.